¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy un vídeo muy rápido, que es uno de los vídeos que a veces me preguntáis mucho en comentarios, que es algo tan sencillo de cómo se desmonta el depósito de una KTM 890. Es una tarea que previamente vais a tener que realizar para hacer muchas cosas, y como hoy tengo cositas aquí preparadas, que no sé si podéis ver, tenemos aquí el Eco 01 y el ST03 de Fuel Dongle. Pues voy a hacer un vídeo rápido, desmontar el depósito y luego ya a posteriori en otro vídeo os enseño cositas chulas, ¿vale? Vamos al lío. Bueno, yo retiro el tapón de depósito de gasolina. Hay gente que opina que no hace falta quitarlo, pero bueno, yo lo quito. Previamente, no lo he dicho, hay que abrir el tapón, porque si no abrimos, pues no va a salir. Con mucho cuidado, que no se nos vaya a ir un tornillo adentro. Y ahora retiramos el tapón. Algo que me gusta a mí hacer, pues como veis, aquí pues hay un poquito de suciedad y pinaza y tal. Para evitar que se nos vaya mierda adentro, cogemos un trapito y tapamos la abertura del depósito para evitar que se nos vaya mierda adentro. Ahora tenemos que retirar las tubuladuras. Ya veréis que una tiene la letra A y la otra tiene la letra D. Están marcadas. En la izquierda está la A y en la derecha está la D. Esto en el próximo vídeo vais a ver de qué trata. Esto hay que retirarlo con un poquito de cuidado y con un poquito de maña, porque estas tubuladuras son un tanto delicadas. Vale, ya tenemos una fuera y ahora pues 3/4 de lo mismo. Ya tenemos las tubuladuras fuera, la parte de arriba la tenemos suelta. Esto lo veis así de color verde porque es un refuerzo que yo le pongo. Y ahora nos vamos abajo. Bueno, yo para esta operación lo que hago es que pongo un cartoncito debajo, porque esto va a ponerse a tirar gasolina como si no hubiera un mañana. Bien, vamos a cerrar los dos grifos, sobre todo grifos cerrados, ¿de acuerdo? Este y el del otro lado. Cuando tenemos los grifos cerrados, tenemos que desconectar. Aquí tenemos la bomba de gasolina y en el otro lado tenemos el aforador, ¿vale? Tenemos que desconectarlo. Simplemente levantamos la pestañita y soltamos el raccord. Una vez tenemos hecho esto, vamos a soltar el grifo de la gasolina. Para esto, con unos alicates, soltamos el clip este y tiramos hacia afuera. Alicates que yo no he cogido. Esta operación la realizamos con un poquito de cuidadito porque ahora empezará a salir gasolina de aquí. El clip hacia un lado y ya nos caerá un poquito de gasolina. Esto es normal. Y ahora nos vamos al otro lado. En el otro lado igualmente ya hemos cerrado el grifo de gasolina. Tenemos que desconectar de aquí. No sé si lo veis. Voy a mirar a ver. Me aseguro de que se vea. De aquí, aquí es donde tenemos la bomba. Esta es la bomba y el otro es el aforador, que siempre me lío. Aquí hay que desconectar un conector eléctrico que hay, que está aquí. Vale, pues nada, simplemente con un destornillador, pestañita y hacia atrás. Ya lo tenemos fuera. Y exactamente igual que hemos hecho en el otro lado, soltamos la presilla, ya la tenemos hacia atrás. Y ahora con un poquito de fuerza, tiramos de la manguera y la sacamos. Esto es lo que os digo, esto ahora escupe gasolina. Casi escupo la cámara, me cago en Dios. Bien, ahora ya lo tenemos suelto de abajo. Ya hemos soltado las dos conexiones eléctricas y las dos tomas de gasolina. Ahora nos vamos a soltar el conector de arriba de la bomba. En el lateral izquierdo de la moto, como veis, tenemos aquí la tubuladura de la bomba de gasolina. Aquí es característico porque veréis un clip de color verde, ponemos dos dedos a los lados, hacemos fuerza hacia abajo en el clip y hasta que haga clic y ya podemos tirar de la tubuladura hacia afuera, que veréis que sale fácil. Necesita un poquito de espacio. ¿Qué pasa? Que previamente lo suyo hubiera sido que hubiéramos soltado los tornillos de los laterales, que yo no me he acordado y lo voy a hacer ahora, ¿vale? Tenéis que soltar estos dos tornillos, el de este y el del otro lado. Con una llave de Allen. El tornillo va acompañado de esta goma. Tiene una goma por dentro y otra por fuera.
Lo mismo que aquí, que ahora lo veréis. Tiene una goma dentro y otra fuera. Ir con cuidado, no perdáis las gomas. Es un tornillo de Allen con un casquillo y una goma. Como veis, casquillo y goma. Tener cuidado porque ahora queda una goma interna aquí que cuando movamos el depósito, pues posiblemente caerá. Lo mismo que las de arriba, que ahora vamos a quitar las de arriba. Ahora retiramos las superiores. Y con cuidado, casquillo de goma y en el otro lado exactamente igual. Ya tenemos el depósito libre, ya hemos soltado las conexiones eléctricas, ya hemos soltado las tubuladuras de gasolina, hemos soltado los 4 tornillos que cogen el depósito al chasis, los laterales y los de arriba, y hemos soltado la conexión de la bomba de gasolina. Ahora ya el depósito está libre para salir. Entonces, cuando lo saquéis tenéis que ir con cuidado porque debajo de cada tornillo de fijación al chasis hay una goma tipo sin en block, y estas gomas cuando levantas el tornillo suelen caerse, o sea que estar en un espacio un poco digamos recogido, que podáis localizar la goma, porque si perdéis de una de estas gomas es un follón luego para encontrarla o para coger el recambio y demás. Entonces nada, ya tenemos el depósito libre, vamos a proceder a sacarlo. Es lo que os decía, las 4 topes de goma que hacen de Silent Block. Y ya tenemos el depósito fuera. Bueno, pues ya hemos quitado el depósito de la KTM. Ya habéis visto que realmente es una tarea un tanto sencilla, que no requiere gran cosa. Como habéis visto, soltamos los tornillos que fijan al chasis, soltamos las conexiones de gasolina de abajo, soltamos las conexiones eléctricas, soltamos la toma de la bomba de gasolina, soltamos el tapón del depósito y las tubuladuras del respiradero y del evap que van conectadas, y a partir de ahí ya con mucho cuidado lo sacamos. Consejito que os daría yo para esta tarea: cuando lo hagáis, procurar hacerlo con el depósito con la menor gasolina posible. Más que nada es que pesará bastante menos y os costará bastante menos sacarlo de la ubicación y luego volver a ponerlo. Así que nada, chicos, cualquier cosa me lo dejáis en comentarios y ahora me lío con las siguientes cositas que veréis en próximos vídeos. Hasta ahora.